Vamos a hablar de la clase de acciones y con eso estaríamos finalizando esta parte. Ya bueno, después habla de los accionistas. Vamos a ver hasta donde nos dé este tiempito que tenemos. Veamos las clases de acciones entonces. En cuanto a las clases de acciones, en el artículo 261, nos dice que las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, ¿ya? Preferidas o preferentes, que es lo mismo, ¿ya? La escritura social establecerá los derechos y obligaciones que cada clase de acciones atribuye a sus tenedores con arreglo a las disposiciones de este código. Si no se establecen clases de acciones en la escritura social, se entiende que todas son ordinarias. ¿Bien? Entonces, en el estatuto, en la conformación de la empresa, debe mencionarse que hay dos tipos de acciones en el caso de que así lo deseen, ¿no? Preferentes y comunes, o comunes y preferentes. Ordinarias y comunes es lo mismo, ya pues, ¿no? Vamos a distinguir eso. Las acciones ordinarias o acciones comunes son lo mismo. Acciones preferidas o preferentes es igual lo mismo, ¿ya? Entonces son solamente dos tipos de acciones, no son cuatro, porque parecen diferentes. Bien, vamos con las primeras. Vamos a leer estos dos, ¿ya? ¿Quién quiere leer voluntario? Yo, Licen. Ya, léalo. Artículo 263. Acciones preferidas. Las acciones preferidas son las que establecen beneficios preferenciales. No votarán en las juntas ordinarias, sino exclusivamente en las extraordinarias, sin juicio a asistir con derecho a voz las asambleas ordinarias. Muy bien, ya está bien. Solo que teníamos que leer desde arriba, ¿no? Pero no hay problema. Desde la 262 habla de las acciones ordinarias y dice que cada acción ordinaria, que es la acción normal que se emite, ¿no? Dice que tiene derecho a un voto en las juntas generales. Entonces, esas son las acciones ordinarias. Las acciones comunes, ¿ya? Son las que no tienen ninguna, podemos decir, ninguna plusvalía en cuanto a las otras acciones. Las acciones preferidas o las acciones preferentes son aquellas, dice, son las que establecen beneficios preferenciales, como por ejemplo, van a ser las primeras acciones en ser pagadas, las acciones preferentes, ¿no? Pero, ¿qué pasa en cuanto a las reuniones? Dice que estas acciones, estos accionistas no tienen voto en las juntas ordinarias, ¿no? ¿Qué son las juntas ordinarias? Son aquellas que ya están preestablecidas en los estatutos, como por ejemplo, una vez al mes, ¿no? O por ejemplo, el primer lunes de cada mes, ¿no? Vamos a tener reunión por estatutos, ¿no? Esas son las ordinarias. Y la extraordinaria, como su nombre lo dice, son extras, son aquellas juntas que son llamadas por algún motivo en especial, ¿no? Puede ser una emergencia, puede ser un agasajo, por ejemplo, el Día de las Madres, ¿no? Que los accionistas quieran celebrar. Esas son extraordinarias. Entonces, ¿cuál es la desventaja de estas acciones preferentes o preferidas? Que no pueden votar en acciones ordinarias, pero eso no significa que no puedan asistir, ¿no? Pueden asistir y tienen derecho a voz, dice, ¿no? ¿Qué significa derecho a voz? Tienen derecho a participar, tienen derecho a poder hablar, pero no tienen derecho a votar, ¿no? Ellos pueden ir y hablar hasta 1 hora si desean, pueden ir a reclamar todo lo que quieran, pero al momento de la votación solo votan las acciones ordinarias o acciones comunes. Muy bien. Ahora aquí vamos a hablar del derecho de las acciones preferidas, ¿ya? Todo esto, por favor, un voluntario. No hay voluntario, entonces vamos a pedirle a... Yo, Licen. Bueno, Janet, usted quiere salvar a todo su grupo, ¿no?
Léalo, está bien. A ver, lo voy a agrandar si se puede. Ahí Está bien, Lice. ¿Ya? Léalo. Sí. Este artículo 264, derecho de las acciones preferidas. Se asignará a las acciones preferidas un dividendo no mayor al establecido por los estatutos antes de fijar dividendos a las acciones ordinarias. Cuando en algún ejercicio social no se paguen dividendos o sean inferiores al fijado, estos o la diferencia se cubrirán en los años siguientes con la prelación indicada. En los estatutos pueden pactarse que a las acciones preferidas se le fije un dividendo superior al de las acciones ordinarias. En la liquidación de la sociedad, las acciones preferidas se reembolsarán antes que las ordinarias. Las acciones preferidas con dividendo no repartidos por más de 3 ejercicios, aunque no sean consecutivos, adquirirán el derecho de voto y los demás derechos de las acciones ordinarias hasta que desaparezcan el adeudo referido. Los accionistas poseedores de acciones preferidas tienen los derechos que este código confiere a las minorías para oponerse a las resoluciones de las juntas generales en aquello que les afecte. Muy bien. Entonces, suena bonito el derecho de una acción preferida, ¿no? Como su nombre dice ahí, por eso son preferidas. Para empezar, dice que se asignará a las acciones preferidas un dividendo, pero no mayor al establecido por los estatutos, ¿no? Entonces, las acciones preferidas tienen un dividendo que por lo general es superior al de una acción común o al de una acción ordinaria, ¿ya? Ustedes se preguntarán por qué la empresa emite acciones preferidas, ¿no? Acciones preferentes. ¿Por qué le da más ventajas a unos que a otros, ¿no? Es justamente porque muchas veces no existen personas que confíen en proyectos, ¿no? Y para motivarles a invertir, les dicen que les van a vender, pero acciones preferidas, ¿no? O preferentes. Bien. Entonces, ¿qué más nos dice? Dice que cuando en alguno de los casos, como las acciones preferidas tienen un dividendo establecido, pueden existir algunos periodos, algunas gestiones en las que la utilidad no alcance para repartirse, ¿no? Eso no significa que ese dividendo ya se lo dé por perdido, ¿no? Sino que en el siguiente periodo, en la siguiente gestión, dice, primero debe repartirse el dividendo que quedó pendiente de pagarse el año anterior a las acciones preferidas, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que tienen las acciones preferidas, ¿no? Si a ustedes le prometieron pagarle $200 de dividendos por acción y solamente le pagaron 100 porque no hubo utilidades, al siguiente año lo primero que debería hacer la empresa es pagarle los 100 que les debe del año pasado, ¿no? Eso es porque son acciones preferidas. Bien. ¿Qué más es lo que nos dice acá? En los estatutos puede pactarse que la acción preferida se le fije un dividendo superior al de las acciones ordinarias. En la liquidación de las sociedades, vean, cuando una empresa se liquida, primero se le devuelve el dinero a las acciones preferentes. Ya esa es otra gran ventaja que tiene, ¿no? Entonces ya están asegurando ahí que su dinero se les va a devolver. Las acciones preferidas con dividendos, ¿no? Esto ya bien. Ya. Bien, entonces son muchas las ventajas que tiene una acción preferente, ¿no? Solo tiene una desventaja, que no puede votar en las acciones ordinarias, en las reuniones ordinarias. Actividad de rendición, montos de acciones. Bueno, aquí nos da solamente un dato, que las acciones preferidas no pueden ser más de la mitad del total de las acciones, ¿no? Si no, imagínense una empresa con 100% de acciones preferidas, ¿no? No tendría sentido. Entonces, puede tener a lo mucho el 50% de las acciones como preferidas, ¿no? No significa que va a ser siempre así, puede ser 10, 5%, 15%, pero no exceder el 50%. Bien, aquí habla de los accionistas, pero esto ya es para que ustedes lo lean. Los accionistas no tienen relación con la contabilidad, ¿no? Las acciones sí, porque las acciones hablan del pago de dividendos.
Y eso debe ser contabilizado. Muy bien, vamos a finalizar con esta grabación. Para empezar, vamos a dar examen de esto. Hasta aquí hemos visto estos tipos de sociedades. O esperen un momento, esperen que soy lento, como dice ahí. Un momento que soy lento. Tararán, tarán, tarán. Título de participación. Esto nada que ver. Bonos de participación. La junta de accionistas. Todo esto. Vean, les decía que este era el más complejo, ¿no? Tienen muchos artículos referidos a la sociedad anónima. Demanda aprobada, administración y representación, una fianza, casos de responsabilidad, quiebra, ahí dice qué pasa en el caso de una quiebra, fiscalización interna de una sociedad anónima, muy bien cómo debería fiscalizarse, aumento y reducción de capital. Miren, ya hemos bajado hartísimo, ¿no? Y muy bien, y esto no vamos a dar examen todavía, se salvaron. La siguiente clase vamos a avanzar este capítulo. Sociedad en comandita por acciones. Vamos a ver asociación accidental o de cuentas en participación. Esto es corto, ¿ya? Vamos a ver esos dos tipos de sociedad y vamos a empezar, yo espero, con la parte práctica, ¿ya? El día sábado, entonces, estaríamos dando nuestro examen, ¿ya? Examen teórico de estos 6 tipos de sociedad. Bueno, no va a ser nada difícil, así que no se preocupe. ¿Alguna consulta? Ninguna, ¿ya? Finalizamos entonces la grabación, ¿bien? Vamos a hablar. Licen, buenas noches.